Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué bendición saludar a los amables oyentes de la frecuencia F Radio y Televisión, que sin duda están sintonizando a través de la radio o a través de la televisión nuestro programa Tiempo con Dios. Es hermoso saber que hay multitud de oyentes de estos programas y que el material donde se tocan temas de familia, de economía y de muchas otras cosas más, no las dirige, pues las presento yo, pero el Espíritu Santo es el que me da la revelación para traer estos mensajes a través de estos medios radiales y televisivos. Les bendigo como un humilde siervo del Señor Fernando Mosquera Fonseca. Este servidor está incondicionalmente a su orden. Y comenzamos un tiempo con Dios, siguiendo la secuencia de los programas de la Sagrada Escritura, basados en el Evangelio de Juan. En el Evangelio no de Juan, sino en Juan el Bautista. Y resulta que don Juan el Bautista, él bautizaba en el río Jordán en el nombre del que habría de venir, escuchando preguntas y confesiones, y él le respondía: demostrad con actos que se han vuelto comprensivos, cercanos al amor, y no se ilusionen diciendo: somos descendientes de nuestro Padre Celestial, porque de estas piedras puede salir sus descendientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? El que tiene 2 vestidos, si quiere de uno, y el que tiene comida, si quiere, compártala, porque Él conoce sus corazones. ¿Y nosotros qué debemos hacer? El que tiene poder, si quiere, ejerza justicia sin cobrar ni demandar más de lo que está ordenado, y el que es líder, si quiere, dé ejemplo sin dañar a nadie con amenazas o falsas acusaciones, porque Él también conoce sus corazones. La gente se preguntaba si Él era el Mesías o el profeta que habría de venir, y entonces enviaron sacerdotes a preguntarle quién era Él, y Él respondió: yo no soy el Mesías, no, solo soy una voz en el desierto que pide que abran sus corazones. Si no eres el Mesías ni un profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero viene uno que es más cercano al amor, y los bautizará con el Espíritu de la verdad. Cuando Jesús sale de su exilio, va a buscar a Juan para que éste le bautice. Cuando Juan lo vio venir, dijo: mirad, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una palabra suya bastará para sanarnos. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso que en su visión celestial Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver al Mesías! Bien, vamos a avanzar con el tema virtudes, valores y sentimientos para una vida ética. Y hoy vamos a empezar hablando de la obediencia, o sea, de la fortaleza de carácter, obediencia. Este valor, hijos de Dios, que están en tiempo con Dios y acompañándome en su carro, en su casa o donde estén ubicados con su televisión o radio,
Este valor llamado obediencia es propio tanto de la virtud cardinal de la fortaleza como de la justicia. La obediencia es formada y fortalecida por los demás valores y virtudes como la disciplina que es propia de quien tiene dominio de sí, de la nobleza y humildad, para reconocer su grado jerárquico y de adecuarse dentro del grupo, del espíritu de cuerpo y del compromiso, de la responsabilidad y del servicio, de la lealtad y de la fidelidad para con lo que es justo y necesario. La obediencia requiere esencialmente de la libertad. De lo contrario sería sometimiento. El hombre precavido, de espíritu dócil, que reconoce su necesidad de crecimiento, que acepta sus limitaciones y obedece a la autoridad competente que lo corrige y orienta, normalmente tiene integridad de vida porque da dirección y curso a sus actos y a su vida en general. La obediencia no debe entenderse como el servilismo, no, de quien se humilla o esclaviza y se despoja hasta su dignidad, no. Esta actitud no es propia de personas. La obediencia como virtud es también acatamiento de los preceptos divinos. La persona piadosa con temor de Dios busca permanecer en la voluntad de Dios. Para los hombres y mujeres sabios, los preceptos divinos son un camino. Es así que, por ejemplo, la obediencia de los hijos para con los padres es la mayor justicia, pues de los padres es derecho y deber educar, así como proteger incluso con normas la vida de los hijos. Sin embargo, esta obediencia es el acatamiento a quien tiene autoridad moral y cuyas órdenes son lógicas, precisas y claras, pues la obediencia no es ciega. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, continuamos hablando de la subordinación. En las instituciones militares legítimamente constituidas por los estados, la obediencia es un valor propio de la subordinación. Esto es, que el mando requiere ser acatado para la eficacia del mismo grupo y para su funcionamiento. Este mando ha de ser ejercido con raciocinio y autoridad moral. La subordinación, además de ser un valor propio de la fortaleza, supone también el dominio de sí para acatar diligentemente a la autoridad cuando ésta da una orden. El militar sensato no es subordinado a las órdenes ideológicas o inmorales. En conciencia, estas no lo obligan, lo cual no quiere decir que el hombre en armas, subjetivamente y sin razón, pueda insubordinarse ante las autoridades que por criterio y coherencia ejercen el mando. La subordinación es también un camino que ayuda a equilibrar a los soberbios o altivos su autoimagen. A la persona de apariencias o máscaras para manifestarse como superior a los demás, el valor de la subordinación le ayuda a reconocer su verdadero ser, lo que en realidad es, y a reconocer que hay superiores en edad, dignidad y gobierno. Eso lo lleva al valor, que el valor como virtud es la capacidad o cualidad interior que tiende a exteriorizarse en los actos heroicos. Este valor es distinto a la cuantía o precio de algo. También es diferente a la expresión burda
del carácter. Sí es fruto del carácter, pero siempre es expresión razonada y lógica, pues tal carácter es moderado por la conciencia. El valor es un componente básico a la hora de exigirse heroicamente por lograr una meta establecida. A nivel social, esta virtud es un bien o valor reconocido en quienes han hecho historia al sacrificarse por causas nobles, justas y necesarias. No es fundamental tener este valor para llegar al sacrificio inicuo por causas malévolas. Solo basta la terquedad. Por esto mismo el valor como principio moral debe entenderse, hijos de Dios, en dirección hacia el bien moral y ético, no hacia la destrucción de la persona y su dignidad. El valor moral es también la actitud constante de la persona virtuosa. Este valor fortalecido por el sentido, que tiene nuestra cotidianidad, aquello por lo que nos levantamos cada mañana, hace que el hombre se supere esforzándose cada vez más por ser mejor en su desempeño laboral, mejor esposo y padre en su casa, mejor hijo para con sus padres, mejor hermano y amigo, mejor persona, mejor hijo de Dios, alejándose del mal y de las sustentaciones, superando lo que pueda entorpecer su camino hacia la perfección. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, entramos a un punto importantísimo que tiene que ver con el sacrificio. Sacrificio también es propio de quien posee las virtudes teologales. Es la concretización o materialización del valor de las acciones. No es solamente el espíritu, el deseo o la necesidad interior de hacer algo difícil por ser justo y necesario, sino el hecho como tal de sufrir en carne propia, experimentar el dolor habiéndolo asumido voluntaria y libremente por ser necesario para una causa recta. Así el valor lleva al sacrificio. El valor es el espíritu de sacrificio y el sacrificio es la expresión concreta de quien tiene valor. El mejor ejemplo, sobre todo por el sentido, es el martirio de los primeros cristianos que ofrendaron sus vidas por proclamar y seguir a Jesucristo resucitado. Pero tal sacrificio, más allá del derramamiento de sangre, es la entrega generosa y continua por la causa de la salvación de las almas, pero que en algunos casos ha implicado el despojo tangencial de la vida, de la propia vida. El valor y el sacrificio requieren de las virtudes teologales. Significa que sin la fe, la esperanza y la caridad no tendrían sentido. La fe no deja perder de vista a Dios como fin último. Da la certeza de su presencia en la historia del hombre. Esta da el santo temor de Dios, la esperanza de que ningún esfuerzo se quede sin recompensa para quien todo lo espera del Creador. Fortalece para la entrega. La caridad es amor solícito que lleva al desprendimiento, al despojo de sí para darse a los demás, pues permite sentir como propia la tragedia ajena. Hijos, estas son virtudes que vienen de Dios nuestro Padre Celestial como un don para ayudar a la realización de las buenas obras y, en definitiva, para que el ser humano encuentre su paz, su bien, su felicidad, que es Dios mismo.
Así el testimonio de los santos mártires estuvo acompañado por tal valor que se concretizó en su sacrificio por una causa justa gracias a las virtudes teologales. La causa de los santos mártires en la misma vida de Cristo. Por eso son santos y no simplemente mártires. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, de la sabiduría a la prudencia. Y esto nos lleva a la humildad. Humildad es la actitud permanente de asumir con dignidad y alegría lo que se es. Actitud que lleva a no necesitar aparentar. Quien acepta no con resignación, sino con gozo lo que es, con carencias y virtudes, tiene autoestima. Esta a su vez se exterioriza o manifiesta todo el tiempo en las relaciones de los seres humanos. La persona humilde es franca, espontánea y abierta a las relaciones, es agradable, pues no anda con presunciones, transmite cordialidad y busca la fraternidad. Es pacífica y reconciliadora, perdona agravios recibidos, ¿cómo no? Pues normalmente es de corazón generoso, siente vergüenza, pues no es descarada ni cínica, sabe reconocer errores y pedir perdón cuando agravia a alguien. La persona humilde no es altanera, siembra concordia, con su presencia alegra a los demás. El humilde es halagado muchas veces en la Sagrada Escritura, pues es sabio, reconoce su dignidad sin altivez y sin soberbia, igualmente reconoce su pequeñez, sin complejos y sin dejar grandezas efímeras. Para la sociedad es un valor, pero como actitud es también una virtud de la persona, fortalecida por las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe confiada en Dios quita las presunciones de grandeza y permite que la persona busque solamente lo necesario para que su vida sea digna, tranquila y en paz de la conciencia, lo cual es lo cual es signo ya de la cercanía de Dios. La esperanza, por su parte, permite que la persona busque siempre la paz del espíritu, pues es todo lo contrario a la desesperanza. Esto ocasiona que la persona busque en constante oración su refugio en aquel que dará recompensa a todas nuestras luchas y esperanzas. La caridad es el mismo amor de Dios presente y actualmente entre las personas. Y cuando hacemos de este amor una actitud constante, Él apacigua los corazones enceguecidos por la ira, aclara la mirada de los hombres porque quita la tiniebla del oscuro. Quien recibe de este amor se contagia y busca a su vez amar desde el mismo amor, no el suyo sino el de Dios. Tal gracia hace sublime al corazón, lo llena de fervor y gozo, lo mantiene vivo en humildad, en la humildad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces ya casi para cerrar nos quedan 2 segmentos, pero este 5.º segmento nos lleva a lo que es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es fuerza interior que mueve al hombre para los actos. Al estar en la conciencia, es la virtud fundamental para que la persona adopte en su vida los valores.
La voluntad es tanto virtud porque se ejercita conscientemente, como valor porque para la sociedad es un bien. La voluntad de igual forma es una potencia del alma. Por la voluntad se alcanza la virtud y por la virtud la integridad de vida. Pues las virtudes son bases de la perfección y de la santidad. La voluntad es un requisito indispensable para vivir, pues vivir humanamente, racionalmente precisa esfuerzo. Los animales irracionales para vivir solo requieren respirar y alimentarse dentro de la inercia del tiempo. El hombre para vivir humanamente como hombre requiere ser hombre. Esto significa no depender de la inercia del tiempo y para ello es necesario la voluntad que anima y dispone las facultades para ser persona y aparecer como tal ante las demás. Sin la voluntad no es posible el dominio de sí, es decir, la templanza. Sin la voluntad no es factible el esfuerzo que lleva a logros o metas. Sin la voluntad no es viable dar pasos que requiere el sendero de la historia humana. La voluntad, como fuerza interior, es un don sobrenatural que capacita al hombre para vivir humanamente. La pereza, pecado capital, que se contrapone al maravilloso don de la voluntad, es en alguna forma manifestación de debilitamiento y fallecimiento del espíritu. Es necesario para el hombre ser entusiasta, fuerte y emprendedor, de tal manera que su vida irradie sentido, contagie esperanza, vigorice e impulse el alma de los demás hacia el bien. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Y para concluir, en el día de hoy y por esta semana, hablemos de bondad. Es una actitud permanente del corazón. Es decir, es un sentimiento noble de constante ternura en el miramiento a los demás. La persona noble es buena, no entendiéndose en el sentido ontológico, pues todo ser creado es perfecto y bueno en cuanto cumple su ser tal cual es. En el sentido moral, pues hace el bien incondicionalmente. Su presencia inspira armonía y tranquilidad. Sus palabras son de paz. Sus actitudes son amables, corteses. No es exagerado o irracional en la generosidad, pues la bondad es propia de los sabios. No busca el mal ni lo propicia. La bondad se ve en la mirada, se siente en la presencia, se disfruta en el espíritu. La bondad no riñe con nada, porque nada puede reñir con ella. Tiene el poder de doblegar, de transformar, de convertir. La bondad, oígame bien, le quita el piso a la maldad y la deja sin justificación. La bondad transforma y cambia los espíritus, acercándolos a la verdad sobre todas las verdades. Dios. La bondad, cuando es tal, siempre permanece, no es esporádica ni inmediatista. Apunta al infinito porque viene de Dios y conduce a Dios. Sobre esta última virtud cardinal, sabiduría, prudencia, que contiene a la humildad, a la voluntad y a la bondad, es preciso agregar que lleva a la sensatez en todos los órdenes, hijos de Dios.
que es un común denominador en todos los valores, por lo cual es una necesidad de nuestras acciones. Esto significa que siempre es preciso el discernimiento de los actos y de las decisiones, máxime cuando es para cosas definitivas en la vida de la persona. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les recuerdo que Cristo viene pronto y que debemos tener una vida sustentada por la ética. La ética forma nuestro carácter de una manera muy integral con Dios. Y si caminamos de la mano de Dios, estamos seguros, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Dios nos ama tanto que nos vamos a volver a reencontrar. Dios me los guarde.